fuera de acá. Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela. En anteriores episodios estuvimos hablando sobre los vórtices de energía y su parentesco con ciertas energías que podemos intuir mediante la radiestesia. Hoy, por petición genérica, vamos a hablar de dónde se concentran vórtices energéticos, de los cuales pasan un montón de fenómenos paranormales, como pueden ser el Triángulo de las Bermudas, que abriré su hilo específico siendo este, y el Triángulo de Alaska, que también abriremos su hilo específico siendo el siguiente. El objetivo de estos estudios es investigar si hay nexos en común y poder darle así una explicación. Para poder llegar a esas conclusiones tendremos que investigar, uno, los hechos parapsicológicos que suceden en ambos recintos. Por ejemplo, habiéndolo visto por encima, os puedo decir que tanto en el Triángulo de las Bermudas como en el Triángulo de Alaska, muchas veces las brújulas de navegación se vuelven locas. Eso puede ser un elemento, ¿no? Y cuando nosotros hemos detectado ciertos vórtices de energía, no a gran escala como estos dos casos que hemos dicho, pero sí que los cuerpos se mantenían incorruptos. Y no solo los cuerpos, sino lo que uno quisiera dejar allí. Si tú dejabas fruta, pues la fruta se ponía incorrupta también. A gran escala, pues tenemos el resultado de lo que son el Triángulo de Bermuda y el Triángulo de Alaska. Entonces, para saber cuál es el funcionamiento de vórtices energéticos a gran escala, tenemos que estudiar varias variables. La primera es si los fenómenos atmosféricos de una y otra, para poder ver si después tienen algo en común. ¿Por qué? Porque el estudio de la alquimia no es más que el estudio de los procesos que pasan en la naturaleza. Y si, a lo mejor, debido a que hace una corriente de aire cálida o su corriente de aire fría y se junta con determinados factores climáticos que pueden propiciar un torbellino o un huracán a gran escala, poder indagar un poquito más en aquellos casos donde desaparecen personas o se ven personas, se avistan personas en sitios donde no deberían de haberse visto. Tanto va a ser crucial investigar sobre, todo lo que esté diciendo a continuación, me gustaría que lo reportarais o que lo buscaseis y me lo pusierais en los hilos, porque yo lo que no voy a hacer es investigar el asunto, pero con el material que vosotros me aportéis de casos que habéis visto, casos que habéis oído y en general lo que estoy pidiendo para hacer la investigación, pues si me aportáis poca cosa, pues los resultados van a ser pocos. Si me aportáis mucho, pues los resultados que vaya a dar va a ser mucho. Para este tipo de investigación me haría falta saber factores climatológicos, si los factores climatológicos o experiencias paranormales se ven en
un determinado tiempo en concreto o durante todo el año es estable. ¿Por qué? Porque si se da en X tiempo en concreto, a lo mejor tiene que ver con una serie de fenomenología astrológica en lo que tendría que ver pues el horóscopo donde nos encontremos, una serie de constelaciones, ya todo eso lo podemos ir estudiando, porque igual que las pirámides de Egipto se ha demostrado que lo que pretendía era dar un portal energético a una ciudad entera, no se sabe cómo, pero es lo que se pretendía y lo que los científicos han conseguido dar. Y lo que se sabe es que están alineadas con la constelación de Orión. Pues ya tenemos ahí unas pistas de por dónde van esos tipos de energías por las que trabajan ellos. Que claro que tiene que estar muy relacionado con algo desconocido como es la radiestesia. De esta forma queremos hacer el mismo estudio con estos campos de fuerza tan grandes y que tanto han dado de qué hablar. Siempre fundamental un estudio astrológico con la ubicación del sitio y cuándo se dan con más frecuencia los fenómenos paranormales. Aparte de eso, estudiaremos el terreno, porque se pueden contemplar que la formación del triángulo es distinta en el de la Bermuda, que parece un triángulo totalmente equilátero, al el de Alaska, que parece más que un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo. Pero bueno, podemos ir estudiando y aclarando los temas parapsicológicos que hay en ambas partes. Así que con esto os dejo, campiñuelos. La pelota, como siempre, está en vuestro tejado. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,